Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es un placer siempre estar aquí en esta cabina de radio, siempre saludando a nuestros amigos y nuestros hermanos que siempre están pendientes del programa, pero también agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da cada jueves y cada viernes aquí en este programa. Esta tarde no estará conmigo el hermano Jaime, pues me dejó solo, pero estaremos procurando hacer el programa. Ya mañana, si Dios lo permite, estará aquí conmigo, pero trataré de estar continuando el programa, el tema que tenemos con el hermano Jaime, el cual estamos considerando por medio del versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pero esta tarde me gustaría, he tomado la decisión, o más bien quiero que veamos y consideremos lo que estamos viendo ahí de los puntos que habla el apóstol Pedro en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional no dice diferente a la Reina Valera, sin embargo es un poco más clara, y por eso he tomado a bien que podamos considerar esos puntos por medio de la Nueva Versión Internacional. Y dice ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: precisamente por eso esfuércense por añadir, dice el apóstol Pedro, precisamente por eso esfuércense. ¿Precisamente de qué? Bueno, en el versículo 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Saben qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo con todo esto? Que nosotros no podemos tener parte de la naturaleza divina si no añadimos todo esto que menciona del versículo 5 al 7. No se puede tener parte en la naturaleza divina si nosotros no hacemos esto. Y por eso llama la atención y es muy importante ponerle cuidado a los puntos que el apóstol Pedro menciona. Y dice en el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, dice, precisamente, estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional, precisamente por eso esfuércense por añadir a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mire, dice el versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Versículo 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamamiento de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. De eso dice el versículo 10. Es muy importante notar, hermanos y amigos, que lo que el apóstol Pedro está citando lo hace con el propósito de que nosotros no caigamos. Y esto también es un mensaje para nuestros amigos, para saber cómo pueden ser parte de la naturaleza de Dios, porque vamos a ver más allá cuál es la bendición, el provecho que tiene pertenecer a una naturaleza divina y no a una naturaleza pecaminosa. Entonces, y dice el versículo 11 dice, siempre de la Reina Valera, no, de la Nueva Versión Internacional, perdón, dice el 11, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué bonito lo que el apóstol Pedro menciona en el 11. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la mirada del mensaje de Pedro está basado en el versículo 11. Pues él sabe que no podemos entrar nosotros al reino de los cielos si no tenemos parte en la naturaleza divina. Entonces es muy importante que para que nosotros anhelemos, pero que nosotros podemos llegar a entrar al reino de los cielos, tenemos primeramente que añadir todo esto que Pedro está señalando. ¿Para qué? Porque todo esto hace que no caigamos.
y también nos menciona que tenemos parte en la naturaleza divina. Es muy importante entonces mencionar todos estos puntos que dice Pedro: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Todo esto, dice el apóstol Pedro, que cuando hacemos todo esto y lo cumplimos, nosotros no caemos jamás. ¿Qué tan importante es para nosotros esta promesa y esta enseñanza cuando nos dice que todo esto nos ayuda para no caer? Yo creo que es de considerarlo, es muy bonito porque nos ayuda a todos. Pero hemos estado considerando ahí con el hermano Jaime, y también al principio de este tema quiero decirles que empezamos con el hermano Juan y luego lo continuamos con el hermano Jaime. Con el hermano Juan estuvimos viendo la virtud y parte del conocimiento. Creo que vimos el conocimiento también y estuvimos considerando ahí. Ya consideramos ahí la virtud y vimos que la virtud es una persona fiel a su convicción. ¡Qué bonito! Mire qué bonito lo que dice que es la virtud. Una persona fiel a su convicción. ¡Qué bonito es cuando usted sabe lo que quiere y lo que hace! Y vimos varios ejemplos de la virtud. Vimos a David, vimos a José, un hombre de un carácter muy bonito, un hombre que sabía decir sí cuando tenía que decir sí, y un hombre que sabía decir no cuando lo ameritaba. Eso es muy importante. No siempre debemos decir sí y no siempre debemos decir no. El hombre de Dios debe ser un hombre entendido en la materia y saber cuándo se debe decir sí y cuándo se debe decir no. Y estos hombres tenían esas cualidades. También estuvimos considerando el conocimiento y vimos que el conocimiento es entender lo que Dios quiere o manda. Y estuvimos considerando varios versículos muy importantes que nos ayudan a entender qué tan importante es el conocimiento. Y estuvimos viendo que en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Veamos lo dañino que es entonces estar hundido en la ignorancia. Porque ¿qué es lo contrario de conocimiento? Pues la ignorancia, simplemente. Y dice ahí en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, la verdad, el evangelio, la palabra de Dios es la única que puede sacar de el letargo, es decir, de aquel sueño de ignorancia que muchas veces hay en nosotros. Es muy importante entonces el conocimiento. El conocimiento no debe de ser en cualquier cosa. Sabemos que hay personas, y lo hemos comentado aquí con el hermano Juan y con el hermano Jaime, muchas veces lo hemos comentado, que cuando habla de conocimiento, sabemos que el mundo tiene mucho conocimiento. Hay personas que del tema que usted les hable, no hombre, eso es muy bonito platicar con ellos, pero el conocimiento del que está hablando Pedro no es cualquier conocimiento. Para pertenecer a la naturaleza divina de Dios, no estamos hablando de saber mucho de fútbol, no estamos hablando de saber mucho de política, no estamos hablando de saber de mucho de astrología, no, estamos hablando de saber mucho de la voluntad de Dios. Esa es la importancia, porque eso dice en Efesios 5:17, cuando habla de conocer la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Entonces vemos que el conocimiento es entender lo que Dios quiere o manda. Eso es muy importante, entender que no estamos hablando de cualquier conocimiento, sino de un conocimiento verdadero y que nos va a servir a nosotros para pertenecer a la naturaleza divina. ¿Qué es el propósito de Pedro? Pedro, todo lo que está mencionando lo está haciendo con el fin de que nosotros alcancemos la salvación, o es decir, la naturaleza divina. Y también estuvimos considerando, esto sí ya lo estuvimos considerando, recuerdo muy bien, esto lo estuvimos considerando con el hermano Jaime. Dominio propio. Muy bonito punto. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, es la capacidad de disciplinarse y gobernarse a sí mismo. Hemos comentado muchas veces, y es muy importante traerlo a memoria, es el hecho de que nosotros muchas veces podemos dominar a miles de personas, podemos dominar máquinas, es decir, aviones, rastras, barcos, cohetes, y tenemos esa capacidad, para eso somos expertos. Pero ¿qué sucede cuando nos toca dominarnos a nosotros? Y allí ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya es pelear con uno mismo. Y qué bonito es pelear con los demás, ¿verdad, hermanos y amigos? Qué bonito es pelear con los demás, pero qué triste es cuando me toca pelear a mí con mis costumbres, con mis vicios, con mis malas palabras, con mi forma de ser. Eso es muy triste. Querer evitarse uno mismo aquello es muy difícil, y por eso dice que el dominio propio es la capacidad de disciplinarse y gobernarse a sí
mismo. Eso es el dominio propio. Y estuvimos considerando con el hermano Jaime también, estuvimos considerando el último punto que estuvimos ya considerando con él. Y lo que estuvimos viendo es la paciencia. ¿Qué tan importante es para alcanzar salvación? La paciencia, creo que mucho. Y la paciencia es una decisión, estuvimos considerando que la paciencia es una decisión firme de perseverar en algo, no importando cuántos o cuáles sean los obstáculos. Sabemos y entendemos que la vida nos pone a nosotros muchos obstáculos o estorbos en el camino. Y todo es con el propósito de que nosotros caigamos. Y muchas veces hay muchas veces que muchas personas a nosotros nos ponen estorbo, pero hay algunas veces que somos nosotros mismos quienes nos estorbamos. Y es importante entonces que la paciencia es estar ahí, es una decisión firme de perseverar en algo, no importando cuántos o cuáles sean los obstáculos. En este caso estamos hablando la paciencia de perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Esperando qué? Bueno, esperando la venida de Cristo. Tenemos que esperar pacientes, como dice allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, porque Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Es decir, muchas personas ya dicen, no hombre, mire, Cristo ya no viene, ya mucho tiempo están predicando y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces el apóstol dice, no, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de los apóstoles y ese es el propósito nuestro, que todas las personas, y es por eso estos programas así, porque se hacen con un buen sentimiento, con un buen propósito. ¿Para qué? Con un buen fin, las almas de las personas. No hay otro fin. Aquí no hay fin de dinero, simplemente el fin, nuestro negocio, como dice el hermano Jaime a menudo, dice, nuestro negocio, al igual que fue el negocio de Cristo, son las almas de las personas. Y nos quedamos allí en la paciencia, pero ahora estaré considerando, pues, ya que estoy solo aquí en esta cabina, solo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice el hermano Jaime, estaremos viendo la piedad. La palabra piedad significa, según los entendidos, según los eruditos, esa palabra significa devoción, santidad, reverencia. Es una palabra que se aplica al carácter y conducta de una persona. Y entonces estaremos considerando el carácter de hombres que en la Biblia encontramos, los cuales demuestran el significado propio o propicio de esa palabra, la cual es la piedad. Y vamos a considerar ahí en Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 9, esto estamos viéndolo ya en la Reina Valera, dice Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire qué bonito lo que dice el versículo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bonito cuando los escritores inspirados por el Espíritu Santo hablan de hombres que tuvieron un carácter tan bonito. En este caso estamos hablando de la piedad, hombres que tenían esa forma de actuar reverentes, santos, con una devoción tremenda. Dice que era perfecto, dice que era un varón justo. Mire cómo dice, y mire cómo sigue diciendo ahí en Génesis 7, 5. Génesis 7, 5. Dice allí la Biblia: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es importante entender y irnos un poco despacio aquí, hermanos. ¿Por qué? Bueno, para poder observar cómo dice el versículo. E hizo conforme. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué hizo Noé? ¿Conforme a lo que él creía? ¿Conforme a lo que su familia le dijo? ¿Conforme a lo que la gente le decía que dijera? No, mire cómo dice: e hizo Noé conforme a todo. Eso es muy importante, no en parte. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Saben ustedes que parte de la piedad o lo que la piedad conlleva es obedecer a Dios plenamente? Y dice allí: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
Conforme, ¿qué quiere decir? De acuerdo a lo que Dios le mandó. A todo, no en parte como ahora se observa. Podemos detenernos un poquito ahí. Ahora las personas en parte hacen lo que Dios dice. Por ejemplo, hay un versículo muy bonito que es en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo hacen ahora las personas? El que creyere. Simplemente el que creyere. Pues ya en los buses donde muchas veces me subo, se suben muchas personas a predicar el versículo muy bonito, es muy conocido por todo el mundo, hasta por los incrédulos, pero se nota cuando las personas no tienen un buen espíritu, porque se detienen donde dice el que creyere. El que creyere. Es muy importante, pero ¿por qué no continúan? Y aún quiero decirle que aún cuando continúan leyendo el versículo no lo hacen, simplemente solamente creen. No, el creer es obedecer. Quiero decirles, amigos y hermanos, que no solamente es creer es actuar conforme a la palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, ya vimos allí que hay que obedecerle conforme a lo que Dios manda, no en parte, no es por parte, es de lleno. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención donde dice de cosas que aún no se veían, con temor preparó. ¿Qué significa temor? Respeto, reverencia. Eso significa la palabra temor. No es un miedo, es un respeto a la palabra de Dios. Y me llama la atención cómo Noé, un hombre muy piadoso, quiero decirles que muchas veces nosotros creemos que ¿por qué tan poquita gente se salvó en el arca de Noé? Y muchas personas creen que había pocas personas. ¿Saben ustedes que muchas personas dicen que había pocas personas, que Noé le predicó a un pueblo como quien dice Chinameca, Jucuapa, Moncagua, Chapeltique? Lo cierto es que no. Cuando Noé predicó aquí en la tierra, habían 2.000 millones de personas. China tiene 1.000 millones. ¿Saben ustedes que China tiene 1.000 millones? Es una gran cantidad de personas. Y solo salvarse Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Es muy importante aquí detenernos un poco a considerar la vida de los 3 hijos de Noé. Porque se habla de Noé, un hombre justo, recto. Pero ¿qué de los hijos de Noé? Bueno, son 3 hijos ejemplares también, porque para que se hayan salvado es porque eran respetuosos a la palabra de Dios, respetuosos a Noé. Pero vámonos un poquito más allá. ¿Qué pasa con las nueras? ¿Qué pasa con las nueras de Noé? ¿Qué pasa con las nueras de ahora? ¿Es diferente la vida que tenemos? Muchos pueden decir, no, pero es que la vida de Noé era diferente porque la generación era un poco mejor. Quiero decir que no. Quiero contradecirles un poquito, que la vida que existía, las personas que existían en los tiempos de Noé, no era mejor que la que tenían ahora. Y si no, considere por qué fue el diluvio. Ahora, las nueras de Noé bien pudieron haber adoptado costumbres, vicios, mañas, palabras y reverencia del mundo que los rodeaba. Pero fíjense que estas mujeres son ejemplares, porque son mujeres que eran obedientes, respetuosas, piadosas de la palabra de Dios, piadosas y respetuosas de sus maridos, y por lo tanto también respetaban al suegro. Cosa que ahora se ve, que muchas veces se ve en los hogares, que aún al mismo marido no se respeta. Imagínense que van a respetar al suegro. Es muy importante, muy bonito notar cómo esta familia, para que se haya salvado, era una familia muy piadosa. Y no es porque había poca gente que solo ellos se salvaron, o porque no habían gentes perversas como ahora. No, el diluvio vino a causa de la irreverencia hacia Dios. El diluvio no vino porque fue decisión de Dios y dijo voy a hacer que llueva porque me dio la gana. En ningún momento. Fue porque Noé predicó hay aproximadamente 120 años a un pueblo irreverente a Dios, a un pueblo perverso.
no es un pueblo ejemplar para que alguien vaya a decir que estas nueras y estos hijos se portaron bien porque no tenían unas personas donde tomar un mal ejemplo. Claro que había donde tomar malos ejemplos. Lo bonito ahí es que ellos respetaban la palabra de Dios, lo cual también se puede hacer ahora en nuestros días. No estoy diciendo, no estoy condenando, no estoy culpando, sino más bien tomando y trayendo ese ejemplo de estas personas para que puedan tomar el ejemplo también, y muchas mujeres ahora puedan tomar esa forma de ser piadosas con sus maridos y aún con sus suegros. Y dice ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas. Estamos viendo Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, es decir, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es muy importante, qué bonito cuando nosotros nos movemos como Noé por la fe. O sea, por lo que Dios manda, estamos haciendo uso de la piedad. ¿Y qué tan importante será para nosotros hacer uso de la piedad? Mucho, porque estamos viendo que de esa forma nosotros nos agarramos parte de la naturaleza divina. Y ya vimos que Pedro dice que para que se nos abra de par en par las puertas del reino de los cielos, según el versículo 11 del capítulo 1 de segunda carta del apóstol Pedro, es muy importante notar que la piedad que estamos considerando es muy importante. ¿Por qué? Porque si no pertenecemos a la naturaleza divina, tampoco podremos estar en el reino de los cielos, según el versículo 11. Es muy importante. Vamos a ver un ejemplo muy bonito, y digo muy bonito porque todos los ejemplos son bonitos, pero todos tienen algo en particular. Job, capítulo 1, versículo 8, dice Job, capítulo 1, versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dijo Satanás? No le dice Satanás, ¿acaso sirve Job de balde a Jehová? ¿Qué le está diciendo Satanás? No, le dice, si este hombre te sirve y es reverente a tu palabra, es porque lo tenés bien. Bueno, todos sabemos de que Job era un hombre un cacique, se puede decir, un hombre hacendado, tal vez cacique no, un hombre hacendado, un hombre muy próspero, y un hombre que vivía muy bien, tenía tesoros, tenía su buena familia, y Satanás le dice, este hombre no te está sirviendo de balde, este hombre, al tocarle sus bienes, este hombre va a cambiar de actitud. Y Dios le permite a Satanás tocarle sus bienes, su familia, a Job. Es muy, muy importante notar esto, que Dios le dio permiso. Y dice allí, mire ya en Job capítulo 1, versículo 20 al 22, hablando que esto ya está después despuéscito de que Satanás tocó a Job. Y dice en Job 1, 20, 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire qué bonita actitud de este hombre. Este hombre no dejó de adorar a Dios por el hecho de que ya estaba enfermo y le faltaban todos sus bienes. Dice, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire qué bonito ejemplo de hombre que nunca dijo, es Dios quien me ha hecho esto. Como muchas veces nosotros nos retiramos del cristianismo con una calentura, un dolor de cabeza, se me murió un ternero y digo, no, Dios me está probando y yo no quiero esto. Vamos a ver un ejemplo que es muy similar a lo que Job, un hombre íntegro. Sabemos lo que Dios hizo con este hombre después, que le dio el doble de lo que tenía. Miren la bendición de ser una persona íntegro en la vida espiritual, que Dios lo bendijo con una doble porción de lo que tenía. Y sabemos que no tenía poco, pero Dios lo bendijo con una doble porción. Dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 12, este hombre es muy importante también porque es un ejemplo muy bonito para traer a mención. El apóstol Pablo, sabemos quién era Pablo, y dice Filipenses 4, 10
al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad, dice Pablo. El versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué importante lo que, qué importante lo que Pablo dice aquí en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué bonito cuando encontramos ejemplos bíblicos de hombres íntegros, de hombres que no se doblegan por cualquier problema. Y dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Pablo era un hombre muy respetado y de mucho prestigio antes de ser apóstol. Pues imagínense que pertenecía nada más y nada menos que al Sanedrín, como quien dice la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y lo podemos notar allá cuando dio votos para que mataran a Esteban, un hombre de mucho prestigio, un hombre de mucho respeto. Pero después el hombre lo vemos al igual que Job, que terminó la vida como íntegro, un hombre que dice que terminó muy bien su carrera. Eso es muy importante para nosotros entender, y eso nos da un consuelo para notar que no podemos decir no se puede, no se puede. Claro que se puede, porque estos hombres, como siempre hemos dicho con el hermano Jaime y aún con el hermano Juan, hemos considerado que estas personas eran de carne y hueso. Estas personas no eran robots, no eran de otro planeta, simplemente tomaron la decisión de ser hombres piadosos, reverentes hacia Dios y con una convicción sólida. Dice ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 6, ya vamos terminando ahí. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y anhelaban y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué bonito es cuando vemos hogares, cuando las dos personas son reverentes y rectos, justos delante de Dios. Y digo que es bonito porque muchas veces los hogares, solo uno es el que es reverente hacia Dios y el otro no. ¿Y esto qué hace? Que nazcan hijos irreverentes, porque siempre el hijo busca lo malo, no busca lo bueno. Y saben, podemos notar quiénes eran estas personas. Zacarías y Elizabeth, ¿quiénes eran estos? Simplemente eran los papás de Juan el Bautista. Mire el privilegio que les dio Dios por ser unas personas respetuosas hacia su palabra, hombres reverentes. Mire cómo Dios los premia con un hijo que conocemos que fue de gran bendición para ellos y para el pueblo de Israel, porque iba delante del Señor. Esto lo estaremos completando mañana, este comentario. Dios mediante, esténos con nosotros nuestro hermano Jaime, ya que el tiempo pues siempre nos come, pues aquí 30 minutos pasan rápido, pero estaremos considerando mañana siempre la piedad. Estaremos allí considerando con el hermano Jaime, ya que nos quedaron varios puntos, y estaremos completando el comentario. Aún estaremos comentando lo que dice Lucas 1, 5 al 6. Será hasta la próxima y que el Señor nos bendiga a todos.